Esta mañana vamos a estudiar la visita de los Reyes Magos o de los magos del Oriente a Jesús en Belén, en Mateo capítulo 2 y los versículos 1 al 12. La tradición es que había 3, pero no sabemos cuántos son. Quizás 3, quién sabe. Yo no sé. Y no importa mucho. Porque hay 3 regalos, entonces se supone que había 3. Está bien, pero no sabemos. Mateo capítulo 2, voy a leer desde versículo 1 hasta versículo 12. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo: vayan y averigüen con cuidado acerca del niño. Tan pronto lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero, advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Como pueden ver en el boletín, el sermón tendrá 2 puntos y después 4 aplicaciones. 2 puntos y luego 4 aplicaciones. En primer lugar, entonces, vamos a estudiar o considerar, número 1, violencia e ignorancia en Israel. Violencia e ignorancia en Israel. Piensen conmigo acerca de la historia de Israel, la historia de la nación de Israel y la tierra de Canaán. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Nehemías, vemos la historia del pueblo de Israel y la tierra de Canaán. Dios le dio a Abraham la tierra de Canaán y a todos sus descendientes. Y después del éxodo de Egipto, los israelitas entraron en Canaán y establecieron el reino de Israel. Y después de unos siglos, Dios les dio el rey David. David reinó sobre el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Pero después de David, su hijo Salomón, pues él entró en la idolatría. En los últimos años de su reinado, Salomón pecó con sus esposas y adoró, o por lo menos permitió, la adoración de otros dioses. Y por eso Dios dividió el reino de Israel. Había un reino del norte y un reino del sur. Y después de muchos siglos, el reino del norte de Israel, ellos fueron exiliados, derrotados por los asirios y exiliados. Unos otros 100 años después, el reino del sur también fue derrotado y exiliados por los babilonios. Y después de 70 años, Dios restauró a los de Judá. Entraron en la tierra de Canaán, reconstruyeron el templo y empezaron a vivir de nuevo en la tierra prometida.
Pero cuando regresaron los israelitas del exilio, ellos no se gobernaron a sí mismos independientemente. Había gobernadores extranjeros sobre ellos. No había un rey en Israel durante todo este tiempo después del regreso del exilio, después de la restauración. Los israelitas sí regresaron a su tierra ancestral, pero no tenían sus propios reyes gobernando sobre sí mismos o sobre ellos mismos. Entonces, cuando termina el Antiguo Testamento en Nehemías, vemos el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, sí, pero sin reyes. No están gobernándose a sí mismos. Y entre Nehemías y Mateo capítulo 2, nuestro texto, muchas cosas pasaron. Y no solamente en la tierra de Canaán, muchas cosas pasaron en el mundo alrededor. El imperio greco estaba decayéndose y dividiéndose. Entonces había diferentes poderes globales compitiéndose para dominio y para influencia, etc. Y el imperio romano estaba creciendo, avanzando en sus influencias, su control, su dominio. Entonces, también entre el fin de Nehemías y Mateo capítulo 2 había una rebelión en Israel. Unos de los judíos se rebelaron contra sus gobernadores por varias razones y lucharon contra ellos. Al llegar a Mateo capítulo 2 entonces, vemos que los israelitas están bajo el poder del rey Herodes, y el rey Herodes era un vicerrey. Los romanos controlaron a Herodes, pero él era el gobernador local de Israel o la tierra de Canaán. Y Herodes es un nombre, no es un título, es un nombre, pero había varias personas con el mismo nombre. Vemos, por ejemplo, que Arquelao gobernó después de Herodes, y que Arquelao era el hijo de Herodes. Entonces, si dijéramos, y el rey Reniján reinó, y otro rey Reniján que sería mi hijo, vemos el mismo nombre a veces, pero no es siempre el mismo hombre. Herodes muere en Mateo capítulo 2, pero Herodes está en el libro de Hechos por esas razones. Son nombres de varios hombres, son gobernadores extranjeros sobre la tierra de Canaán en este tiempo y son sujetos del imperio romano. En Mateo 2 dice, en días del rey Herodes. Esto nos da una marca para medir o para averiguar el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Y Herodes era un hombre violento. Herodes era un hombre de sangre, un hombre sin misericordia, dispuesto para hacer cualquier cosa para alcanzar poder y para mantener poder, el poder sobre su región. Él era famoso para su tiranía y también su vanidad. Él era el tipo de hombre que tiene poder y tiene mucho miedo de perder su poder. Entonces hace todo para protegerse a sí mismo y para aumentar su propia gloria. Así era. Él hizo proyectos de construcción muy grandes, no para el pueblo, sino para él mismo. Y él mató a muchas personas para protegerse y su reinado. Él tenía miedo de revolución y rebeliones. Y también él tenía miedo de la venganza de los que habían sufrido bajo su reinado, bajo su control. Todo esto es importante para entender el contexto histórico de Mateo capítulo 2 y las razones por las cuales ciertas personas responden en ciertas maneras. Nos dice que cuando los magos vinieron y anunciaron el nacimiento de un rey, que el rey Herodes se turbó. ¿Un rey en Israel? ¿Cómo puede ser? Yo soy el rey aquí, no hay un rey israelita. Ellos no tienen un rey. ¿Qué será esto? ¿Será esto otra rebelión? ¿Será esto otra revolución? ¿Qué voy a hacer? Claro que se turbó, porque antes, en los siglos y décadas antes, había sí rebeliones, revoluciones,
no solamente en Canaán, sino en todo el mundo. Él se turbó y toda Jerusalén con él. Los habitantes de Jerusalén saben, si las ciudades alrededor de Jerusalén empiezan a rebelarse, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Aun si nosotros no participamos en la rebelión, los gobernadores van a matar a todos los judíos, sin distinción. Entonces Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Podemos entender que sí, estas cosas son serias. Gente morirá si hay un rey en Israel. Es muy probable, es cierto que habrá guerra y mucha sangre si hay un rey en Israel. Herodes no va a permitir un rival en su reinado, en su reino. También se dice que Herodes era un hombre que usó agentes secretos para siempre estar, ¿cómo decirlo? Para siempre conocer los pensamientos y los motivos del pueblo, de la población. Y vemos que Herodes sí habla en secreto con los magos. Averigüen con cuidado de eso y háganmelo saber. Yo quiero saber todo de lo que está pasando aún entre el pueblo en mi reino. Pero para mí lo más espantoso, lo que me afecta sobre todo de Herodes en estos versículos, se ve en versículo 7. Herodes, hablando con los magos en secreto, les indagó el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué quiere Herodes? Dice, quiero irme para adorarlo, y sabemos que es una mentira. ¿Por qué quiere saber el momento o el tiempo de la aparición de la estrella? Porque Herodes, aún en este momento, está planeando, preparando para matar a los niños. Él quiere saber cuántos años o cuántos meses tendrá este niño. Él quiere saber qué tengo que hacer, quién tengo que matar. Lo haré, solo necesito saber el ámbito de edades que será necesario matar a todos los hijos en esas edades. Entonces, él está planeando asesinar a los niños, aún en versículo 7. Herodes no vio la estrella, porque la estrella apareció a los magos en el oriente y los guió hacia Israel en general. Entonces llegaron a Israel y la estrella se desapareció. Por eso ellos vinieron a Jerusalén para preguntar, una estrella nos guió aquí en general, ¿dónde está en particular el rey? Y Herodes quiere saber cuándo apareció esta estrella, porque él no la vio. Y vemos que después, cuando en versículo 8 dice, y enviándolos a Belén, Herodes aprende de los escribas, el Cristo nacerá en Belén. Herodes envía a los magos a Belén, y al irse a Belén, entonces la estrella aparece otra vez y los guía directamente al niño Jesús. El punto que quiero hacer es que Herodes no sabe, él no ha visto la estrella. Solamente los magos vieron esta estrella, que muchos suponen que fue un ángel que los guió en este camino, porque los ángeles estaban muy involucrados en todo lo del nacimiento de Jesucristo. Si era un ángel, no sé, pero se supone que sí. Herodes quiere saber cuándo apareció, porque Herodes no la había visto. Él quiere matar a los niños. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, nos dice, 6 cosas aborrece el Señor,
y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre los hermanos. Vemos todo esto en Herodes. Todas estas cosas. Era un hombre malvado, un hombre pecaminoso, un hombre horrible, un hombre de ojos altivos, muy soberbio, un hombre de lengua mentirosa. Quiero adorar a este rey. Un hombre con manos que derraman sangre inocente, un hombre cuyo corazón maquina pensamientos inicuos, planeando el pecado, pies que se apresuran a correr al mal. Él no tiene... él sí se apresura a pecar. No hay ningún obstáculo para él. Un testigo falso que respira calumnias y provoca discordia entre los hermanos, trabajando en secreto entre la gente. Vemos todo esto en Herodes. Violencia en Israel. Pero Herodes no es la única persona a quien debemos criticar en estos versículos. También debemos criticar a los sacerdotes y los escribas, los principales sacerdotes y los escribas. Los principales sacerdotes y los escribas, todos son levitas, pero los levitas tenían diferentes funciones, diferentes trabajos. Había algunos, los sacerdotes principales como Zacarías, que entraron en el templo para servir, y los escribas que no trabajaron en el templo, pero estudiaron la ley y enseñaron la ley al pueblo. Por ejemplo, años después dicen de Jesús que Él enseña no como los escribas. Los escribas sí enseñan, pero Jesús enseñó con autoridad. Entonces ellos son levitas con diferentes funciones o diferentes trabajos. Y los escribas estudiaban mucho. Ellos conocieron mucho de las escrituras. Cuando Herodes les pregunta dónde nacerá el Cristo, ellos lo identifican inmediatamente y precisamente. En Belén, porque lo dice en Miqueas. Ellos ya saben, han estudiado mucho, los escribas han estudiado mucho las escrituras. Citan a Miqueas 5:2 para decir que el Cristo, el hijo de David, nacerá en aquella ciudad. Y tienen razón. ¿Por qué entonces digo que son ignorantes? Si saben tanto, si tienen tanto conocimiento, ¿por qué digo que son ignorantes? Pues quizás mejor palabra sería incrédulos. Tienen mucho conocimiento, pero no tienen fe. Saben tanto, pero no saben nada. Te pueden decir dónde nacerá el Cristo, pero cuando los magos dicen que ha nacido, no quieren irse para visitarlo. No quieren verlo. Sí, Belén, pero no van. ¿Por qué? Es que solamente los magos van para Belén para visitar al niño. Los escribas deben decir, ¿ha nacido? Vamos todos nosotros. A Belén marchemos. Venid fieles todos. Pero solamente los magos. No son ignorantes tocante la Biblia en general, pero son ignorantes tocante la verdad frente a sus ojos. Son ciegos. Son incrédulos. Los que deben ser los primeros para regocijarse y correr hacia Belén son los últimos, pues no lo hacen. Ellos dicen, el Cristo nacerá en Belén. Y no les importa. Váyanse ustedes para verlo. No lo entiendo, pero sí lo entiendo, porque son ignorantes. Tienen conocimiento, pero son ciegos, incrédulos, ignorantes. Entonces, en primer lugar, hemos visto violencia e ignorancia en Israel. En segundo lugar, vemos sabiduría y sinceridad del Oriente. Sabiduría y sinceridad del Oriente. Los magos son hombres sabios. También hombres de ciencias, hombres de conocimiento,
hombres que estudian muchas cosas. No son magos en el sentido de magia, sino de ciencia. Y ellos han visto una señal en los cielos, han visto una luz, una estrella, y la han seguido para llegar a Jerusalén. Cuando apareció otra vez, los guió directamente al niño, a la casa de Jesucristo, o la casa donde hospedaba a José y María y a Jesucristo, el niño. La llegada de esos hombres del oriente, estos extranjeros, esto es el cumplimiento, es un cumplimiento de varias de las profecías del Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el Antiguo Testamento, los profetas anuncian que las naciones, los gentiles, serán incluidos en el reino del Cristo y el pacto del Cristo. Cuando viene el Cristo, Él establecerá un nuevo pacto y un nuevo reino. Y este reino incluye no solamente los hijos de Abraham, no solamente los judíos, sino también a todos los gentiles que creen en el Cristo, que creen en el Señor. Entonces los reyes magos, esos sabios del oriente, son una indicación, son como los primeros frutos del cumplimiento de esta profecía. Hace unas semanas prediqué acerca del misterio de Cristo. Esto es el misterio de Cristo, que las naciones, los gentiles serían incluidas en el reino del Cristo y que nosotros también somos el cumplimiento de esta profecía. Pero lo vemos por primera vez en los Reyes Magos, que extranjeros, no son de Israel, no son israelitas, han venido para adorar al Rey de los judíos, al Cristo que ha nacido. Brevemente, vemos en Miqueas capítulo 4, versículos 1 y 2, y en Isaías capítulo 11, unas de estas promesas acerca de las naciones. Dice: acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas, y correrán a él los pueblos. Muchas naciones vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. La metáfora, la imagen, es que la casa del Señor está enaltecida sobre todo el mundo, y las naciones están subiendo a la casa del Señor. ¿Pero por qué? ¿Qué es que los atrae a la casa de Jehová o la casa del Señor? Lo vemos en Isaías capítulo 11. Dice: un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Acontecerá en aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, y que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su morada será gloriosa. La metáfora, otra vez, la imagen es que el rey, el hijo de David, el Cristo, el rey de Israel, él se pondrá de pie con una bandera para decir: aquí estoy, vengan a mí. Los ejércitos, ¿cómo es que se organizan y se mantienen organizados? Con banderas enaltecidas para que los soldados vean: allí está mi capitán, no voy a alejarme del capitán, vamos a mantenernos cerca. Pues así también el hijo de Isaí, el hijo de David, el Cristo, él será la señal para las naciones, y las naciones vendrán buscando y preguntando: ¿dónde está la raíz de Isaí? ¿Dónde está el rey de Israel? Y entonces subirán al monte del Señor, entrarán en la casa del Dios de Jacob, porque son atraídos al hijo de David. Para ponerlo en palabras sencillas, cuando nace el Cristo, las naciones vendrán a él y entrarán en la casa de Dios por medio de él y por causa de él. En otras palabras sencillas, Cristo establecerá la iglesia y será para todas las naciones. Amén. Y los Reyes Magos son quizás los primeros de los gentiles que vienen
para ser incluidos en esto. Las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí. Noten su sinceridad. Noten la sinceridad, la fe sincera de los magos, los sabios. Es una costumbre honrar a un nuevo rey, quizás con regalos también. Pero vemos en este caso más que solamente honra, más que simplemente, por ejemplo, en aquel tiempo con poderes militares, sería un acto político honrar a otro rey para no provocar guerra, ¿verdad? Pero esto es mucho más que simplemente una acción de la política. Eso es fe sincera, una fe sincera. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Pues noten que ellos no preguntan si ha nacido el rey de los judíos, sino dónde. Ellos ya lo saben. Ha nacido, no lo dudan. Ha nacido el rey de los judíos. ¿Dónde está? Su pregunta no es si ha nacido, sino dónde ha nacido el rey de los judíos. Y de hecho, su pregunta directa es lo que turba a Herodes y a toda Jerusalén. El rey ha nacido. Los magos lo preguntan o lo dicen y luego lo preguntan con convicción, con sinceridad. ¿Ha nacido el rey? ¿Dónde está? Y dicen, hemos venido para adorarle. Este rey que ha nacido, hemos venido para adorarle a este rey. La palabra que se traduce adorar es la misma palabra que se usa en Éxodo 20, versículo 5, y no adorarás a dioses falsos. Ellos no están simplemente honrando, están adorando a este niño, o quieren adorar al rey nacido. Si los reyes o si los magos solamente quieren honrar a un nuevo rey, ¿por qué vendrían tanta distancia para honrar a un rey sin un reino? La gente hace acciones políticas donde hay una ventaja política. No habría una ventaja política por honrar a este rey nacido. No tiene reino, no tiene ejércitos, no tiene influencia. Entonces no es una acción política. Ellos quieren adorar, no solamente honrar a este rey. Hemos venido para adorarle. Ellos saben que este niño es el rey de los judíos. No es solamente un rey en el mundo, sino que es el rey de los judíos, el Cristo del Antiguo Testamento. Ellos están buscando el Cristo, están buscando la raíz de Isaí, como dijo Isaías capítulo 11. Están buscando el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y podemos decir que los magos reconocen la humanidad y la deidad de Jesucristo. Ha nacido hombre, vamos a adorarle a él. Deidad es Dios. Ha nacido, es un hombre, lo vamos a adorar, es Dios. Son sabios y son sinceros. ¿Dónde está? Vamos a adorarlo. Pero ¿cómo sabrían eso? ¿Cómo entenderían todas estas cosas esos magos extranjeros del Oriente? Pues vamos a hablar de eso en otro punto. Pero hay buenas razones. En Israel, ¿qué vemos? Violencia e ignorancia. Del Oriente, ¿qué vemos? Sabiduría y sinceridad. Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dieron el derecho de ser llamados los hijos de Dios. Habiendo estudiado el texto mismo en 2 puntos, ahora vamos a aplicarlo en 4 puntos. Número 1.
vemos en estos versículos, en primer lugar, que el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. Herodes dice que quiere adorar a Jesús. Yo también vendré para adorarlo después. Herodes recibe a los magos con amistad. Les habla con suavidad. Ah, sí, vengan, vayan. Herodes es muy amigable con ellos. Pero la verdad es que él es un asesino y un mentiroso. La apariencia de Herodes, un hombre suave, un hombre amigable. La realidad es un asesino, un mentiroso. El pecado es engañoso. Nuestra cultura alrededor parece igual. Gente amigable, gente amable. Pero en nuestra cultura, en nuestra nación, ¿cuántas asesinas hay que matan a sus niños inocentes? Y no ellas son culpables, pero también los hombres son culpables que participan en este asesino de los inocentes, en el aborto. Y nuestra nación protege el aborto por la ley, lo permite y lo protege por ley, el asesinato de los inocentes. El pecado es engañoso. La aparición de nuestra cultura, amable, suave, bonita, la realidad son asesinos y mentirosos. En nuestra cultura los hombres dicen que son mujeres y las mujeres dicen que son hombres. Y aún más y más la sociedad está permitiendo y protegiendo estas mentiras. Bajo el nombre del amor, bajo el nombre de toleración o tolerancia. No sean engañados, hermanos. Nuestra nación es una nación malvada. Quizás miramos a Herodes y pensamos, qué bueno que no hay gente así en nuestra cultura. Un hombre de violencia, un hombre de mentiras, están alrededor de nosotros. Están en nuestro gobierno. Otra vez, repito, las leyes de nuestro país permiten y protegen el aborto, el asesinato. El pecado es engañoso, tiene una aparición inocente, pero su naturaleza verdadera es terrible. Entonces sean sabios, hermanos. Debemos ver claramente las mentiras de nuestra cultura y la violencia de nuestra cultura. Claro que debemos amar a nuestro prójimo, pero no debemos ser engañados por el pecado de nuestros prójimos. No es amor permitir o promover o proteger el pecado en otra persona. Es lo contrario, lo opuesto del amor. El pecado es engañoso. Y tristemente, más y más, ¿cómo decirlo? Las ideas de nuestra cultura, las ideas son como semillas aún más y más en los videos y los TV shows de los niños. No tan obvio, pero sí está presente. Y no estoy diciendo que es pecado mirar una película de Disney o algo así. No, cada película, cada cosa, uno tiene que usar discernimiento. Pero la verdad es que sí hay cosas malas y a veces son simplemente ideas, semillas. Y como padres tenemos que enseñar a nuestros niños así por la palabra de Dios, con la luz de la palabra de Dios. Identificamos las mentiras en las películas o en los TV shows o en no sé qué. El pecado empieza a engañar desde los primeros años. Y en nuestras escuelas, las escuelas públicas sobre todo.
enseñan mucho pecado, mucho engaño, y así pervierten la mente de los jóvenes. Y en el internet, probable, sobre todo en las redes sociales, esas ideas pervertidas se divulgan y afectan a muchas personas. Entonces, debemos usar discernimiento en nuestras propias vidas y aún más para nuestros niños si tenemos niños. No quiero ser el pastor que, ¿cómo decirlo?, que provoca miedo en todos. Tengan miedo de todo, tengan miedo de todo. No. Usen discernimiento. Tengan los ojos abiertos siempre. No viviendo en miedo de todo, sino preparados para identificar al pecado en todo. En segundo lugar, hay muchos que conocen la Biblia sin conocer al Señor. Hay muchos que conocen la Biblia sin conocer al Señor. Podríamos decir que hay muchos que conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Los escribas, los principales sacerdotes, tenían mucho conocimiento. Ellos podrían identificar el lugar del nacimiento del Cristo en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero no pudieron ver el Cristo mismo, el Cristo nacido. Ni lo visitaron, ni vinieron para visitarlo. Y tenemos que enseñarles a nuestros niños que nacen y se crían en la iglesia. Ellos frecuentemente conocen la historia de la Biblia, los hechos y los detalles de la narrativa de las Escrituras. Pero esto es una cosa y es otra cosa. Creer en Jesucristo, invocar su nombre. Es posible conocer la Biblia sin conocer a Jesucristo. Hay que creer en Él, confesar su nombre, ser bautizado en su iglesia. Y así uno no solamente conoce la Biblia, sino conoce a Jesucristo. No sean los que escuchan los sermones, pero no creen en la palabra de Dios. De verdad, la luz que uno recibe sin creerla será más condenación. Será una condenación más terrible. En tercer lugar, hay muchos que entran y salen sin adorar a Dios. Entran en la iglesia y salen de la iglesia sin haber adorado a Dios. En este punto, hermanos, quiero exhortar a todos nosotros a arrepentirnos. Los magos dicen en el versículo 2, ¿dónde está? Hemos venido para adorarle. Y al ver el niño, cuando lo ven en versículo 11, vieron al niño y postrándose lo adoraron. Postrándose lo adoraron. Vemos que ellos tenían un propósito de adorar y una postura de adorar a Dios. Ellos dieron regalos a Jesús, regalos preciosos, porque Jesús es digno de lo mejor que podemos ofrecer, lo mejor que podemos contribuir. Entonces, lo que quiero que veamos y que nos arrepintamos de esto es que la adoración no es algo que nosotros no venimos a la iglesia para ser testigos de la adoración, sino para participar en la adoración. Para nosotros como americanos es difícil. Entramos en la iglesia y para nosotros es como una película o un show. Aquí estoy para mirar. Aquí estoy para mirar la iglesia. Y no debe ser así, hermanos. Debemos participar. Debemos adorar a Dios a propósito. La adoración no es algo que miramos, es algo que hacemos y practicamos. ¿Y por qué lo hacemos?
Porque como leímos en Salmo 145, porque Dios es digno de suprema alabanza. Porque Jesús es Dios y Dios es digno de suprema alabanza. Y solamente Él es digno de la adoración de la criatura. Entonces, ¿cómo es que entramos y salimos sin adorar a Dios? Esto sucede cuando vamos o hacemos las mociones sin adorar en el corazón. Hermanos, cuando se lee la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Honra la palabra, cree la palabra, obedece la palabra de Dios y alaba a Dios por su santa palabra. Cuando nosotros cantamos, canten a Dios. Canten a Dios. En muchas iglesias la gente mira la adoración del praise band o algo así. Están mirando la adoración. Debemos nosotros participar. Nosotros estamos adorando. El piano no adora. Una guitarra no adora. Los instrumentos no adoran. Los instrumentos nos ayudan a nosotros a adorar a Dios. Entonces la adoración que ofrecemos a Dios es solamente lo que nosotros cantamos. Y si nosotros estamos... no estamos adorando. Estamos usando el nombre de Dios en vano. Exalten a Dios. Alaben a Dios. Y no estoy diciendo que es necesario cantar exactamente así. No, esto no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que debemos cantar enfocadamente, con propósito. Estoy adorando a mi Dios con esta canción. Si uno tiene una voz bella o hermosa, qué bueno. No es necesario tener una voz hermosa. Lo importante es tener fe y cantar con sinceridad y adorar a Dios. Las escrituras dicen, hagan un ruido a Dios. A joyful shout, un ruido de gozo al Señor. No importa si es un ruido o una canción. Es alabanza, es adoración. No tengan miedo de adorar a Dios. Cuando nosotros oramos, una persona habla, pero todos oran. Las canciones y las oraciones son iguales. Un himno es una oración. Es una oración que todos pueden ofrecer a Dios con las voces unidas. Un himno es una oración. Pero la oración normal o regular es una persona habla y los demás oran en sus corazones. Entonces, cuando estamos orando, recuerden, estamos orando a Dios, todos nosotros. Y una persona habla, pero todos oran. No estamos mirando la persona orando, estamos orando con ellos, con él o con ella, en otro contexto. Y por eso, al concluir la oración, todos dicen, amén. Estamos de acuerdo. Ofrecemos la misma oración al mismo Dios por medio del mismo Espíritu y el mismo mediador Jesucristo. Y cuando la palabra de Dios es predicada, presten atención a la palabra de Dios, porque la predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Escuchen a la voz de Dios, mandando, corrigiendo, animando, ayudando, enseñando. Otra vez, no es el show de Pastor Sam. El show de Pastor Sam es el peor show del mundo. El sermón debe ser así dice el Señor. No así opina Pastor Sam. Y yo no los entretengo. Sí. No puedo, ni debo hacerlo. No están aquí para mirarme. Están aquí... Yo también, todos estamos aquí para escuchar la palabra de Dios explicada, enseñada y aplicada en nuestras vidas. Y cuando participamos de la cena del Señor,
enfóquense en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero hombre murió por mí. Su cuerpo, su sangre, Él se sacrificó por mí. Y Dios me promete, por medio de su pacto, el perdón de mis pecados. Mediten en las promesas de Dios. Mediten. Esto es de Dios para mí. No estoy mirando el sacramento, estoy participando en el sacramento, adorando a Dios. Gracias, oh Dios, por el pan. Gracias, oh Dios, por el vino y lo que representan. Pero ¿qué sucede, hermanos? Lo que sucede es que nosotros hemos venido a la iglesia miles de veces, y nos sentamos en los mismos lugares y cantamos los mismos himnos y hemos escuchado a los mismos sermones vez tras vez y ven a la misma persona en la misma ropa siempre, y todo se convierte en normal, ordinario, regular, rutina. Es difícil luchar contra esto. Y muchos vienen a la iglesia como fuera un teatro de películas. Yo me siento y yo miro la adoración. Yo miro el sermón. Yo miro todo lo que pasa. Y en la medida que estas cosas me hacen sentir bueno, son buenos. Y en la medida que no, salgo de aquí. Church wasn't that good today. La iglesia, el servicio no me dio mucho beneficio hoy. Porque uno viene como están yendo de compras. Quiero esto, y no recibí esto hoy. No estamos aquí para mirar, estamos aquí para adorar, para participar. Los reyes magos, los magos vinieron, estamos aquí para adorarle. Y se postraron ante Jesús. Se postraron. Yo creo que los americanos, todos nosotros, sería bueno para nosotros poner la nariz en la tierra y adorar a Dios, para humillarnos. ¿Quién soy yo? Una criatura. Y debemos poner el rostro a la tierra y adorar a Dios. A veces. Una postura no es una garantía de adoración perfecta, pero estoy diciendo, ellos demostraron con sus cuerpos el propósito interno de su corazón. Se postraron ante Jesús y lo adoraron. Y nosotros nos sentamos en la iglesia. Me gusta, no me gusta, esto, bla, 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 bla. Hermanos, debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Debemos humillarnos. Y en su casa, sí, lo recomiendo, no lo exijo, lo recomiendo. Póstrense y adoren a Dios con la cara a la tierra, con el rostro a la tierra, para recordarnos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y luego, cuando reconocemos esto, la encarnación se hace más preciosa. Y Dios se encarnó por mí. Dios también se postró a la tierra, en cierta forma. Hermanos, hay muchos que entran y salen sin adorar a Dios. Y recuerden el domingo pasado, y discúlpenme, estamos concluyendo. El domingo pasado hablamos de que el mundo invisible y el mundo visible no están tan lejos. Como si entráramos en la iglesia pensando, estamos adorando directamente a Dios en el cielo. Esto también nos ayuda a adorar a Dios con sinceridad y con propósito. Y hermanos, estamos en el cielo. Jesús está sentado a la diestra del Padre y estamos sentados con Él. Y la iglesia es un portal, el cielo en la tierra. Entonces, miren más allá del pastor y las paredes, estamos adorando a Dios. Entren en la casa de Dios para adorar a Dios. Y en la medida que no lo hacemos, debemos arrepentirnos, hermanos.
Finalmente, número 4, una fe sincera es un legado precioso. ¿Cómo sabían los magos del rey de los judíos y todas estas cosas? Porque cuando Dios exilió a Israel y a Judá, varios de ellos permanecieron en el oriente. Y ellos también enseñaron a otros. Piensen en el libro de Esther, lo estudiamos este año. Mardoqueo era el segundo en poder en el imperio de los persas. También Daniel tenía posiciones de poder y autoridad e influencia en el imperio babilonio. Los israelitas en el exilio enseñaron y tenían una influencia fuerte en los imperios y las tierras extranjeras donde Dios los había enviado. Entonces, el conocimiento de estas cosas, claro que había hombres en el oriente que entendieron. Y por eso no es una sorpresa. No estamos buscando una explicación. Los magos son el resultado de generaciones de creyentes compartiendo su fe con otras personas. Y una fe sincera es un legado precioso. Nosotros, nuestra fe, en el sentido de la fe que hemos compartido con otros, es un don, un regalo que sigue regalando. Y nosotros quizás queremos legar posesiones o dinero a nuestros niños o nietos, etc. Y eso es bueno, eso es importante. Pero no es igual a una fe sincera. Si nuestros niños o nuestros nietos nos recuerdan como personas piadosas, como personas que adoran a Dios sinceramente, eso será un legado más precioso, de más valor que una casa o números en la cuenta de banco. En conclusión, hermanos, el pecado es engañoso. Hay muchos que conocen la Biblia sin conocer al Señor, muchos que entran y salen sin adorar a Dios, y una fe sincera es un legado precioso. Amén. Oremos.